prendan las cámaras todo, ¿eh? Prendan las cámaras. A mí no me gusta que estén con la cámara apagada, porque a mí me gusta verlos como si estuvieran en clase. Así que vayan prendiendo las cámaras, y saben que a mí las clases me gustan que sean interactivas. Así que no se duerman, ¿eh? Porque si yo les pregunto algo, me van a tener que responder. Y si, por ejemplo, a lo mejor por allí prende la cámara solamente para un presente y no están, empecemos a ser un poquito desde ahora honestos con nosotros mismos, porque por ahí a lo mejor es como cuando en la parte presencial, a lo mejor le digo, doctor, no le interesa la clase, está durmiendo, o a lo mejor está mirando por otro lado. Ustedes no han tenido la posibilidad de tener clases presenciales conmigo, pero por ahí les digo, bueno, los invito a que se vayan. O sea, por ahí, que si a usted le interesa el presente, tenga cuidado que el presente lo va a tener, doctor, pero bueno, yo creo que, digamos, mi tiempo vale, es valioso, y por ahí también me gusta ser respetado en cuanto a que uno cumple los roles. Yo en este momento el de docente y ustedes el de alumno, ¿no? Entonces por eso me parece solamente por una cuestión de respeto entre colegas, que bueno, tenemos que estar despiertos todos, y, bueno, y el que no quiera o el que no le interese, se desconecte y listo. ¿Está claro? Esas son las reglas. A mí me gusta ser bien claro, como les digo a las pacientes. Yo soy bien claro desde el principio, desde el primer día que entran al consultorio. Mi estilo es este y este, esto es lo que van a ver, y bueno, y conmigo no esperen milagros, sino solamente alguien que pueda colaborar desde el punto de vista médico. Lo que yo hago, toco ginecología, solamente eso. ¿Estamos? Entonces tienen que empezar a ser honestos con ustedes mismos, para ser buenos profesionales el día de mañana. Si no, van a vivir con una imagen que a lo mejor no es lo que ustedes son. Y no hay peor cosa que ser deshonesto con uno mismo, porque ya si nos mentimos a nosotros mismos, ya estamos en un momento complicado. ¿Estamos? Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema que es sumamente importante para mí, sumamente importante para todos. Me parece que eh, es sumamente importante por el hecho. ¿Me escuchan ahí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Me parece. Sí, se escucha perfecto. Sí, no, porque pregunto cada rato porque estoy probando nuevo ahí sonido, entonces por eso quiero que ustedes me digan nada. Y me parece que como médico general, si ustedes me preguntan, quizás sea el tema más importante que van a tener que tener, o van a tener que acordarse, o van a tener que saber, que son las infecciones perinatales, ¿no? Eh, por ahí este año vamos a cambiar un poco la forma de darlo, vamos a darlo porque, ¿por qué? Porque notamos un poco que cuando les preguntamos en los exámenes finales y también en el rotatorio, imagínense, en el rotatorio, cuando ustedes rinden la materia troncal, vemos mucho que fallan mucho en cosas muy importantes para el médico general, no solamente para el toco ginecólogo, porque sí, por hipertensión van a tener que saben, tiene que ser una patología muy común, y van a tener que saber tratarla, pero por ahí no nos interesa que sepan, o al menos a mí no me interesa que sepan describir un Doppler, sino cómo tienen que hacerlo, ¿no? Porque eso es del médico especialista. Pero sí, en cuanto a esto, a las infecciones perinatales, me parece que es un tema que tiene que saberlo el médico general. Es necesario. Ustedes van a hacer el diagnóstico y quizás ustedes van a hacer el tratamiento de esta paciente. Y saber por qué es importante hacer el diagnóstico, saber por qué es importante buscar la patología, y saber que a lo mejor con un acto médico podemos solucionar el problema no solamente de la paciente, sino de todo el futuro de la vida del niño que está por nacer. Porque a lo mejor el estigma que va a tener toda la vida, y un poco va a ser un poco culpa de nosotros que no hicimos un buen diagnóstico. ¿Está claro? Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Si me permiten, vamos a ver si compartimos pantalla. ¿Estamos bien ahí? Vamos a ver. Ahí se ve, doctor. Perfecto. Vamos a ver si compartimos. ¿Ven bien? Perfecto.
Yo no veo nada aún. ¿Está presentando? Yo tampoco. Ah, sí, ahora sí. Ahí está. Ahora No, sí. ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Qué bueno. Bueno, me alegro. Me alegro. A ver. ¿Me escuchan ahí, no es cierto? Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. Bueno, lo que Ujú. vamos a hablar un poco es todo lo que sea toda esta parte de infecciones perinatales. ¿Qué son las infecciones perinatales, doctor? Porque por ahí a lo mejor empecemos a valorar a qué le decimos infecciones perinatales. Y por ahí las infecciones perinatales podemos decirla que son un conjunto de signos o síntomas que se engloban en una sigla que se llama TORCH, que el síndrome de TORCH es una infección materna que afecta al feto en, obviamente, el producto de la concepción durante la gestación. Y como dijimos, corresponde a un conjunto de signos y síntomas que presenta el recién nacido afectado por la infección congénita y que es producida por diversos agentes etiológicos, tanto virales, parasitarios, micóticos, que se han agrupado en esta sigla TORCH. ¿Por qué los estudiamos todos juntos a esto? Y porque, digamos, los síntomas y los signos que van a producir estas patologías son bastante similares en el recién nacido. Entonces, por eso los estudiamos conjuntamente. Pero vamos a ver que hay innumerables también patologías y vamos a ver etiologías que pueden provocar este síndrome. Y vamos a tratar de hablar un poquito de ello en el día de hoy. Esta sigla de TORCH, que fue creada por Nemias en 1971, justamente se usó para designar este grupo de agentes que causan este problema. Toxoplasmosis, la O de otros, rubéola, citomegalovirus, herpes. En la O de otras entran todas las otras patologías que vamos a empezar a observar en el día de hoy. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta patología perinatal? Y en primer lugar, van a afectar un número pequeño de recién nacidos. En general, si tomamos todo el mundo de embarazadas, generalmente van a afectar un 0,5 a un 1% de todos los embarazos. Pueden producir un daño severo de por vida. Eso es importante tener en cuenta eso, por eso es muy importante el diagnóstico. Y el diagnóstico oportuno mejora el pronóstico y puede prevenir la infección neonatal. Entonces, nuestra intervención acá es sumamente importante. ¿Por qué? Y porque podemos cambiar, digamos, el transcurso de esa enfermedad. Y en nuestro país, fundamentalmente, ¿cuál es la situación de esta patología? Y tenemos que tener en cuenta ciertas estadísticas, que como por ejemplo, el 99% de los partos ocurren generalmente en una institución, ya sea privada o pública. Los partos en nuestro país, el 99% de los nacimientos son institucionalizados. Y eso es muy bueno porque eso quiere decir que van a tener, o al menos van a cumplir las condiciones obstétricas y neonatales esenciales que necesita una madre y un recién nacido para poder tener un parto, digamos, seguro, si lo podemos decir o usar ese nombre. También tenemos que tener en cuenta que casi el 66% de las mujeres tuvieron más de 5 controles de salud durante su embarazo, o sea que, digamos, es un alto porcentaje, pero no es el 99 o el 100% de las pacientes. Y nosotros ya hemos estudiado que mientras más sea un embarazo controlado, mejor posibilidades tenemos de hacer un diagnóstico antes de tiempo de un embarazo de alto riesgo. Y también tenemos que tener en cuenta que el 7% llegó un 7 o un 10%, eso en general es para nuestro país, pero hay zonas como el noroeste argentino que puede ser un 30, 35, hasta 40%, llegan la paciente sin un buen control prenatal. ¿Está claro? Entonces se puede decir que las mujeres tienen acceso al control de los embarazos y a la infraestructura de una institución de salud. Sí, tienen una infraestructura, pero por ahí yo dudaría en cuanto a que tienen un buen acceso. Eso quizás tendremos que mejorarlo y va a ser un trabajo que diariamente nosotros realizamos. Más de la mitad de las mujeres notificadas por HIV son diagnosticadas en el marco de un embarazo. Eso es un punto muy importante tener en cuenta. Por eso muchas veces muchas mujeres no se hacen nunca un control de enfermedades de transmisión sexual. Ustedes saben que la ITS o infecciones de transmisión sexual
como se denominan hoy, generalmente entran dentro de un control de embarazo. Perdón, sí, de embarazo digo. Pero en un control ginecológico también tienen que entrar. Cuando la mujer una vez al año se hace su control ginecológico anual, debe el médico en el laboratorio que pide, más allá de la rutina normal que solicitamos, más allá, digamos, de las hormonas tiroideas que solicitamos, más allá de la función renal, hepática o en la orina completa, también debe solicitar las enfermedades de transmisión sexual. En este caso, generalmente, en un buen examen ginecológico anual, por lo menos, como decimos, una vez por año, tiene que tener HIV, hepatitis B y VDRL, que es para diagnóstico previo de sífilis. Entonces, la situación del embarazo genera una oportunidad en el sistema de salud para que las mujeres puedan acceder al análisis. Entonces, es sumamente importante el control del embarazo, no solamente para saber que vamos a tener una mejoría en la finalización del mismo, sino también como estadística y para una estrategia importante para mejorar la salud perinatal y sobre todo de la mujer en etapa de su vida reproductiva. Estas infecciones perinatales, ¿por qué es importante la evaluación prenatal? ¿Por qué? Y el 70-80% de las madres son asintomáticas. Miren ustedes, con respecto a esto, qué importante. No tienen ningún síntoma. Y lo peor que podemos tener como médicos es tener un enemigo al frente en el cual no nos da ningún vestigio de que está ahí. O sea, de que las patologías asintomáticas por ahí son las más complicadas para manejar. El 50-70% de los recién nacidos expuestos infectados nacen con ninguna sintomatología o muy poca sintomatología. Hay que tener en cuenta que muchas de estas patologías son prevenibles, en otras el diagnóstico y el tratamiento precoz mejora la mortalidad fetal y neonatal. Es por eso tan importante que nosotros debemos saber el diagnóstico previo y el tratamiento para mejorar justamente esa mortalidad perinatal. ¿Qué factores predisponentes aparecen, digamos, son predispuestos a la infección en el recién nacido? Y bueno, como todo, la tríada epidemiológica, ¿no?, que aprendimos allá por los primeros años de medicina. El huésped, en este caso el recién nacido, y va a tener una mayor, digamos, predisposición a aquellos que tienen un desarrollo incompleto de sus mecanismos inmunológicos. Por ejemplo, recordemos que en la semana 32 inicia recién el paso de la inmunoglobulina G transplacentaria. Eso es muy importante saberlo. Y otro punto importante del huésped, bueno, la edad gestacional. Sabemos que un bebé prematuro, nacido antes de tiempo, nacido antes de las 37 semanas, es un bebé que no va a tener desarrollado no solamente su sistema inmunológico, sino también, digamos, va a estar inmaduro en todos sus órganos y sistemas. Entonces va a ser mucho más predispuesto a tener un proceso infeccioso en este momento o en el momento de su nacimiento. En cuanto al sexo, los hombres, o sea, los recién nacidos masculinos, tienen más predisposición a tener infecciones que las mujeres, y si tienen algún signo clínico inespecífico, como alguna patología propia o alguna enfermedad, digamos, del huésped propia que la haya tenido durante su vida intrauterina. En cuanto al agente infectante, bueno, la invasividad, la virulencia, la patogenicidad de ese vector, la epidemiología, que ya vamos a hablar un poco, y sobre todo algo que estamos viendo últimamente, que es la resistencia antimicrobiana. Y por último, el medio ambiente, como decimos, ¿no? Que en este caso, ¿qué sería? Bueno, el medio ambiente materno, la infección durante el embarazo o el parto en general, el momento que ya vamos a dividir cómo podemos, según el momento en que se infecta el bebé, qué tipo de infección podemos decir o podemos hablar de determinada patología. Y otros como la falta de exámenes de laboratorio, la falla al tratamiento por mala selección o digamos, un embarazo parcialmente o no controlado, como decíamos anteriormente. En cuanto a los mecanismos inmunológicos, bueno, sabemos que los mecanismos de defensa que tienden a reconocer e impedir la penetración y el desarrollo de agentes extraños, eso le decimos, son las defensas que tenemos, y esos mecanismos pueden ser
específicos o inespecíficos. O sea, y en cuanto si hablamos de mecanismos inespecíficos, bueno, la integridad anatómica y funcional de la piel y mucosas, la fagocitosis, respuesta inflamatoria, sistemas de amplificación como complementos, quininas y sistemas de coagulación, y otros mecanismos específicos como la respuesta humoral mediada a la producción de anticuerpos por los linfocitos B o la respuesta celular mediada por los linfocitos T, que son las células de defensa. Entonces, si tenemos un recién nacido que a lo mejor, como decíamos anteriormente en el ejemplo, nació prematuramente y a lo mejor estos sistemas van a estar dañados o no van a estar desarrollados totalmente para producir una respuesta adecuada ante el agente que se presente en ese momento. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que la barrera mucocutánea constituye la primera línea de defensa ante cualquier noxa externa que nos pueda intentar traer algún inconveniente. Entonces, en el recién nacido, ¿qué podemos ver específicamente con respecto a esto que estamos hablando en cuanto a la patología o ese sistema inmunológico disminuido? Y bueno, va a tener una incapacidad para producir y liberar un número adecuado de fagocitos al sitio de la infección. ¿Y eso a qué se debe? Y fundamentalmente una menor respuesta de los polimorfonucleares a los estímulos quimiotácticos, secundaria a las anormalidades observadas en adherencia y agregación, deformabilidad y migración de dichas células. Los niveles de complemento en general son bajos, la producción de interferón parece disminuida o ser muy lenta en el neonato. Y en respuesta a la infección, la mayoría de los recién nacidos no producen anticuerpos específicos, recordemos, y en general sintetizan IgG y IgM en poca cuenta. Generalmente, sobre todo los primeros 6 meses, son los que tienen anticuerpos maternos. Entonces se debe esto fundamentalmente a alteraciones tanto en la diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas, secretoras de inmunoglobulinas, como en la facilitación de síntesis de anticuerpos mediada por linfocitos T. ¿Está claro hasta ahora? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, si hablamos un poco de etiopatogenia con respecto a esta patología. Y tenemos que tener que durante el proceso del parto se inicia, acordemos, la colonización de las vías respiratorias, el aparato gastrointestinal y la piel del recién nacido, el cual establece su flora microbiana en forma habitual y sin incidente alguno. Entonces, esa colonización anormal y adquisición de la infección puede suceder en 3 lugares diferentes. Por un lado, dentro de la cavidad uterina, o sea, en la vida intrauterina. Y ahí, si tenemos esa etiología, vamos a decir que es congénita la patología que ha afectado. Si ha tenido, digamos, el contacto o el proceso infeccioso, ha tenido, digamos, su primer indicio durante el nacimiento, y ahí vamos a decir que ha tenido una etiología o etiopatogenia natal o connatal. Y por último, si es alguna patología que ha tenido ese neonato después del nacimiento, vamos a hablar de una patología postnatal. En esa infección congénita, por ejemplo, en esa patología que vamos a tener, y bueno, ¿cómo se puede, digamos, producir el contacto de ese germen? Y en primer lugar, sobre todo, si por vía ascendente o por contigüidad, ya sea por colonización cérvico-vaginal, por patógenos, coexistiendo por una bolsa rota, por ejemplo. ¿Y qué microorganismos pueden atravesar la placenta? Y complejo TORCH, estamos aprendiendo, Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocitógenes, son los que más pueden afectar, a lo mejor en este momento, al feto dentro de la cavidad uterina. Si hablamos de una infección connatal o natal, y es el resultado del contacto y la colonización anormal de las vías respiratorias, ya sea el tubo digestivo, piel y cordón umbilical del recién nacido, por las bacterias del líquido amniótico, de las secreciones vaginales o de las heces. ¿Cuáles son los principales microorganismos que pueden tener? Generalmente puede ser gram negativo, como la Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, o gram positivos y otros como Chlamydia trachomatis. Y en una infección postnatal, doctor, y fundamentalmente es ocasionada por microorganismos que se adquieren dentro del hospital o en la comunidad. ¿Y cuál va a ser la principal vía de entrada? Y sobre todo la digestiva y la respiratoria. ¿Está claro? Si hablamos un poquito en cuanto a las manifestaciones clínicas, dijimos
que todas las manifestaciones clínicas van a ser bastante similares de este grupo de patología. ¿Y cuáles son las que vamos a empezar a ver? Y restricción del crecimiento intrauterino, por ejemplo. Otra que va a tener bastante común es una hepatoesplenomegalia, generalmente en respuesta a los procesos infecciosos que va a tener el feto. La ictericia, generalmente por la ruptura, digamos, de los glóbulos rojos y el aumento del complejo M y la globina. Púrpura trombocitopénica o patologías de la coagulación, que por un proceso infeccioso, por un shock séptico, que puede llegar al neonato. Corioretinitis, o sea, procesos irritativos y complejos que pueden alterar a nivel del nervio óptico. Hidrocefalia o macrocefalia, generalmente estos se acompañan por procesos infecciosos que desde el primer trimestre o tempranamente lo afectaron al feto dentro de la cavidad uterina y tienen estos cambios tan importantes que después lo vemos nosotros en el nacimiento. Microcefalia sería lo opuesto a ello, y calcificaciones cerebrales, ¿no? Que generalmente son las que van a provocar alteraciones de la conducta o generalmente pueden llegar en una máxima expresión a una parálisis cerebral. Si vamos a empezar a hablar ahora del complejo TORCH, vamos a empezar a hablar por quizás digamos como para nosotros sería uno de los primeros actores, ¿no? que tenemos, y que quizás no porque sea una patología benévola, sino que aparece mucho y nos trae graves compromisos a la madre y muy graves compromisos al feto. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esta patología, que seguramente ustedes ya la conocen, ya la han estudiado, y me imagino que ya deben saber cómo tratarla también, pero solamente nosotros acá vamos a repasarlo un poquito. Vamos a hablar un poquito de todo este tipo de infecciones y sobre todo de la sífilis, que, bueno, ya sea que la mortalidad infantil y las infecciones de transmisión sexual, como principalmente el SIDA o HIV, la sífilis, constituyen siempre uno de los problemas más importantes para la salud mundial, ¿no? Por allí tenemos que tener en cuenta que los pacientes con sífilis, al igual que con otras infecciones de transmisión sexual, tienen mayor riesgo de infectarse por HIV, por ejemplo, y que estas infecciones van a producir fundamentalmente gran repercusión sobre la salud, en este caso de la mujer, del niño, del hombre, del marido, y que una mujer embarazada con sífilis tiene un riesgo mayor, a 50% aproximadamente, de que afecte el feto, 50%, dando como consecuencia un recién nacido con sífilis, o un mortinato, o un aborto espontáneo. Imagínense la complicación importante que vamos a tener durante la gestación. Entonces, siempre tenemos que saber que la sífilis congénita es siempre prevenible, pero disponer de los recursos diagnósticos y a veces terapéuticos no es suficiente para el control de la enfermedad. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué no es suficiente? Porque una mujer embarazada o que planifica estarlo debe tener también la posibilidad de acceder a un control preconcepcional y prenatal. Decíamos por allí al principio, cuando estábamos en la estadística, que hay un 30 o un 40% de pacientes que no tienen un buen control prenatal. Y si hablamos de planificación de embarazo, ese porcentaje se aumenta mucho más, porque muy pocas mujeres tienen una buena planificación familiar para planificar el embarazo. ¿Por qué, doctor? Y porque a lo mejor la mujer, lo ideal sería que se está cuidando con anticonceptivos y viene al médico y le dice, doctor, me gustaría tener un buen control ginecológico porque estoy planificando un embarazo. Entonces, cuando hace el buen control ginecológico y el profesional a lo mejor le dice que ya está bien, que en general se encontraría de todo dentro de parámetros normales, bueno, entonces la mujer puede decir, dejo de tomar las pastillas y voy a empezar a escribir a París. Bueno, en ese caso tenemos que empezar a dar ácido fólico, ya lo sabemos nosotros, pero generalmente lo que pasa es que la mujer ya viene con el atraso menstrual, que a lo mejor no se controló adecuadamente, tomó inadecuadamente los anticonceptivos, entonces tenemos esta problemática que por ahí es importante tenerla en cuenta.
Entonces tenemos que tener en cuenta que por ahí el abordaje de estas infecciones de transmisión sexual requiere un enfoque multicultural, multidisciplinar. Y es necesario involucrar a la pareja, teniendo en cuenta su rol influyente ya en la parte sexual y en todo esto, evolución de la gestación. Porque hay que enseñarle que no es acá únicamente la primera actriz la mujer, sino el marido que tiene que venir también al control del embarazo, que sería lo ideal, para que escuche adecuadamente y se responsabilice de sus actos, ¿no? Lamentablemente, por ahí nosotros vemos que el aumento de casos de sífilis congénita, con la gran cantidad de embarazos en niñas como por ejemplo adolescentes, son expresiones evidentes de una inequidad importante al sistema de salud. Y eso no solamente acá en Argentina, sino también en Latinoamérica, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que por ahí lo más importante es que las intervenciones sanitarias que planifiquemos siempre deben orientarse ¿a qué? A una mejor accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios de salud para las poblaciones, sobre todo más carenciadas, que tienen menor llegada, digamos, o tienen una problemática mayor a la llegada al centro de salud. Teniendo en cuenta todo eso, vamos a observar que, perdón, vamos a ir con, ahí está, ahora sí. La sífilis, digamos, ya hablamos un poquito de lo que es la sífilis en la embarazada propiamente dicha. Podemos tener en cuenta que en la embarazada, el curso de la enfermedad, podemos dividirlo en 4 estadios, ¿no? Una sífilis primaria, fundamentalmente, que se caracteriza por la aparición del chancro, que es una úlcera indolora, que sale aproximadamente a las 3 semanas del contacto, y dura de 2 a 6 semanas. En la mujer, esta úlcera por ahí se localiza más frecuentemente en el cuello del útero o en la vagina y va a producir adenomegalias intrapélvicas. Este periodo suele pasar por ahí inadvertido en la mayoría de los pacientes. Eso es importante tenerlo en cuenta. En la sífilis, si hablamos un poquito de sífilis secundaria, vamos a tener que tener en cuenta que comienza de las 4 a 10 semanas después de la aparición del chancro. Es una enfermedad sistémica, sobre todo, que se produce por la diseminación multiorgánica del treponema pálido. En el 70-80% de los casos no produce síntomas. Importante tenerlo en cuenta. Y cuando es sintomática, se va a caracterizar por la aparición de lesiones cutáneas. ¿De qué tipo? Máculopapulosas o pustulosas, que comienzan en el tronco y las extremidades y que van a involucrar característicamente las palmas, las plantas, las zonas húmedas, formando sobre todo lo que decimos condinomas. ¿Recuerdan todo eso, no es cierto? Me imagino que sí. ¿Sí? Entonces tenemos en cuenta que este paciente puede presentar también algunos síntomas inespecíficos, como cuáles: fiebre, astenia, por ejemplo, pérdida de peso, adenomegalias, y un 40% de las pacientes tienen compromiso del sistema nervioso central. Eso si hablamos de sífilis secundaria. Después tenemos en cuenta una sífilis latente o temprana, que es un periodo asintomático, que va a involucrar los primeros 4 años de la enfermedad y pueden existir recidivas y por lo tanto posibilidades de contagio. Y por último, podemos hablar un poquito de lo que es la sífilis latente o tardía. Y en este periodo no hay recidivas y por lo tanto no contagia, pero en ambos periodos latentes cursan, acuérdense, en forma sintomática y solamente se pueden diagnosticar a partir de las pruebas serológicas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. También tenemos en cuenta que el hecho de que la mayoría de las mujeres ya están afectadas en forma asintomática va a enfatizar sobre todo la necesidad de incluir estas pruebas serológicas para el diagnóstico de sífilis en los controles prenatales de rutinas que tenemos que hacer nosotros durante la gestación. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Y que ya vamos a hablar que... ¿me escuchan ahí o no? ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿Hola? profe. Sí, profe. ¿Estamos bien? ¿Están despiertos, digamos? ¿Ah? Vamos. Sí, profe. Estamos despiertos. Bueno, decíamos que una serología
que es el que usamos nosotros, ya vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de diagnóstico, pero recuerden y tengan en cuenta que una vez por trimestre, mínimamente, tenemos que pedir la serología para todas estas enfermedades que están englobando del grupo de las TORCH. Obviamente, estamos hablando ahora específicamente de sífilis, ¿no? Y por último, esa sífilis terciaria, que en las pacientes no tratadas, la enfermedad continúa como un proceso inflamatorio que es lento, que puede afectar a cualquier órgano y manifestarse años después de la infección inicial. Por suerte, no vemos tanto, digamos, ese tipo de problemática hoy en día por el advenimiento de los antibióticos, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, en el recién nacido, digamos, ¿qué vamos a provocar? Dijimos en la madre, que la podemos dividir en 4 etapas. Y el recién nacido, doctor, ¿cuáles pueden ser las afecciones que puede afectar la sífilis? Y bueno, al igual que en el adulto, la sífilis, el recién nacido se va a dividir en sífilis temprana y sífilis tardía, ¿no? Y aquellos síntomas que aparecen en los 2 primeros años de vida van a corresponder al periodo temprano, que se denomina, y los que aparecen después de los 2 años, generalmente cerca de la pubertad, corresponden a la sífilis congénita tardía. También tenemos que tener en cuenta que a pesar de que más del 50% de los recién nacidos afectados son asintomáticos al nacer, en la mayoría de los casos los síntomas van a aparecer durante el periodo perinatal. Y los que nacen con síntomas pueden manifestar como retraso o restricción, como decimos nosotros, en el crecimiento intrauterino, ya sea un hidrops fetalis no inmunológico. Acá, cuando por ahí en los exámenes les preguntamos, haga un ejemplo de un hidrops fetalis no inmunológico, este sería uno de ellos, la sífilis, ¿no? También puede provocar una neumonitis, que se denomina neumonía alba, con infiltrados intersticiales, que van a producir dificultad respiratoria, ¿no? O miocarditis. O sea, ustedes bien saben, miren la multiplicidad de órganos que puede afectar la sífilis. Y ahora si nosotros, por ejemplo, decimos el síndrome de Torch, doctor, ¿qué vendría a ser el síndrome de Torch? Lo que hablamos y lo que les traté de mostrar en esa primera instancia en la foto, para que se les quede grabado lo que va a afectar sobre todo al recién nacido. Y hablando ahora de sífilis, pero si ustedes aprenden bien cuáles son los signos y los síntomas que van a producir la sífilis, ya se van a aprender de casi todas las enfermedades que engloba la TORCH. Y el síndrome de Torch, ¿a qué le decimos? Bueno, hepatomegalia con aumento de las transaminasas, ictericia con hiperbilirrubinemia, a predominio sobre todo de la directa, acompañado no de esplenomegalia, anemia hemolítica, leucocitosis, y con trombocitopenia y proteinuria. También hay que tener en cuenta que aparte de esto pueden existir compromisos meningios, aún en niños asintomáticos, ¿no? O sea que por ahí lo que primero hace el neonatólogo es valorar la presencia de la afectación sifilítica a nivel del sistema nervioso central. Otros síntomas pueden ser lesiones cutáneas, conocidas como pénfigo sifilítico. Y estas lesiones son vesículas bullosas que producen edema epidérmico, descamación en palmas y plantas, y son altamente contagiosas. Si queremos tener en cuenta también, acuérdense que uno de los fundamentales signos que hemos aprendido del principio es la afectación ósea. Entonces tenemos en cuenta que la osteocondritis, que caracteriza sobre todo a la sífilis, es la presencia de epicifitis en el extremo distal del fémur y en el proximal de la tibia. Entonces, como va a afectar con mayor frecuencia a otros huesos largos como el húmero, cuando estos signos están presentes al nacer, se presume que el recién nacido se infectó tempranamente durante la gestación. Acá vemos un ejemplo de lo que estábamos hablando. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Hasta ahora todo claro? Sí, doctor. Bien. Otro ejemplo, osteocondritis, fémur y tibia, y también el de la vesícula plantar. Son ejemplos de los que venimos hablando.
Y otro ejemplo de la sífilis tardía son los dientes Hutchinson, por suerte hoy no se ven tanto, cambios óseos, acuérdense, siempre la tibia en sable, compromiso neurológico, ceguera y sordera, son los componentes más importantes que puede provocar una sífilis congénita. Y doctor, y fundamentalmente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Y el diagnóstico siempre va a ser a través de exámenes complementarios, que se van a basar, por un lado, en la identificación del treponema pálido, el causante de esta patología, y por otro lado, a través de estudios serológicos. ¿Cómo vamos a detectar, digamos, en primera instancia, recordando que la detección directa del treponema pálido? Recordemos que si identificamos en primera instancia la observación del treponema pálido en úlceras genitales o extragenitales en la sífilis primaria, recordemos que es cuando está el chancro, o de lesiones activas en sífilis secundaria, por ejemplo, cual el condiloma, constituye un diagnóstico de certeza, cuando lo encontramos directamente en la microscopía de fondo oscuro. Pero por ahí, como hoy en día no están usadas, también hay otra forma de diagnóstico que es la reacción en cadena de polimerasa, o PCR. Es un poco más oneroso, digamos, el uso, pero obviamente que también podemos hacer un diagnóstico con detección directa, y de esa manera podemos, en el momento adecuado, hacer el diagnóstico de la sífilis que va a presentar la paciente. Pero nosotros, ¿qué es lo que más usamos generalmente? Y son las serologías, ¿no? ¿Por qué? Y porque la infección usualmente se detecta a través de estudios serológicos que pedimos de rutina durante la gestación que nosotros estamos controlando. Y esas pruebas, obviamente, pueden ser no treponémicas o pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas son muy sensibles, pero por ahí poco específicas, ¿no? Porque detectan anticuerpos, IgM o IgG, fundamentalmente antiocardiolipina, que es un componente de membrana y tejido de mamífero, y que por ahí, fundamentalmente, ¿cuáles van a ser? Y VDRL, que es una sigla inglesa, ustedes bien lo saben, que es Venereal Disease Research Laboratory, que ahí es una técnica sobre todo microscópica, ¿no? Dijimos pruebas no treponémicas, o sea, son pruebas que nosotros tenemos que son indirectas. Después tenemos otras como la USR, que es la Unhead Serum Reagin, en inglés, y es una técnica también microscópica, tiene la misma sensibilidad que casi la VDRL, pero por allí no es tan usada. Y por último, la RPR, no conocía, que es la sigla de Rapid Plasma Reagin, que bueno, también es una prueba no treponémica, pero los que los laboratorios acá en Argentina más usan son la VDRL. Estas pruebas siempre no treponémicas van a tener sus limitaciones, porque pueden ser negativas en sífilis primaria o tardía, o porque salen positivas también en otro tipo de patología. Por eso, nosotros tenemos, una vez que tenemos el diagnóstico positivo de estas pruebas no treponémicas, tenemos que aseverar el diagnóstico con una prueba treponémica. Que estas pruebas treponémicas, ¿qué van a hacer? Y fundamentalmente detectan anticuerpos específicos contra el treponema pálido, ¿cierto? Entonces, las pruebas más utilizadas son las que están allí: la FTABS, la TPH-A, la MHATP y la TPPA. ¿Cuáles son las que más hacen en el laboratorio? FTABS o TPPA. Pero la que más nosotros usamos es la absorción de anticuerpos fluorescentes de antitreponema pálido, que eso significa FTABS. ¿Está claro? Entonces, nosotros en una primera instancia, durante el control del embarazo, una vez por trimestre, vamos a pedir una prueba dentro de la serología, una prueba no treponémica. ¿Cuál pedimos? La VDRL. En el caso de que salga positiva, y tenemos que confirmar el diagnóstico con una prueba treponémica, que generalmente podemos utilizar como ejemplo, cuando le pregunten en el examen, FTABS o TPPA. ¿Hasta ahora está ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Hasta ahora alguna duda?
Entonces, ¿cómo hacemos el control durante el embarazo? Una vez por trimestre, repetimos lo mismo, una vez por trimestre, hacemos la prueba de serología. Muy bien, doctor. Y en el caso que nosotros tengamos una BDR positiva y tengamos que hacer un control, o sea, nosotros cuando hacemos el diagnóstico y tratamiento de la embarazada, si tenemos una BDRL que pedimos en el primer control o en el control de la gestación y me da negativo, bueno, esa es una paciente de riesgo, ¿no es cierto? O alta prevalencia de sífilis en la comunidad. Entonces, tenemos que repetir en el segundo y en el tercer trimestre. Si es positiva, ¿qué vamos a hacer? Y primero y principal, lo que vamos a realizar es confirmar el diagnóstico. Ya pedimos una FTA-ABS, por ejemplo. Si nos da negativo, entonces aquí vamos a hacer que es un pruebo falso positivo para sífilis. ¿Nos quedamos tranquilos, doctor, con respecto a eso si lo tenemos en el primer trimestre? No, vamos a seguir haciendo una BDRL por trimestre como habíamos dicho. Pero en el caso que da positivo, bueno, ya es diagnóstico de sífilis. ¿Y cuál sería el tratamiento para la sífilis? Bueno, penicilina G, benzatínica, 2.400.000 unidades, una por semana, y generalmente lo que nosotros hacemos son 3 semanas de tratamiento. ¿Y por qué, doctor? Y porque generalmente, como dice el cuadrito, si no se puede establecer el tiempo de infección, o sea, por ahí nosotros no sabemos que frente a cuál estamos, esa mujer debe realizarse durante la gestación 3 dosis. Una vez que nosotros hacemos el tratamiento, ¿cómo hacemos el control? Y lo hacemos con la BDRL. Y pedimos aproximadamente una por mes hasta el parto. ¿Está claro? Y siempre, obviamente, como siempre decimos, cuando hay una de estas enfermedades, estas infecciones de transmisión sexual, es la puerta de entrada a otra. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que descartar todas las otras patologías que pueden presentarse. Nunca nos olvidemos de que siempre tenemos que evaluar y tratar a las parejas sexuales, ¿no? También indicamos penicilina, 2.400.000 unidades internacionales. Generalmente a la pareja le hacemos 2 dosis, una por semana, a la embarazada son 3 dosis, y siempre descartamos otra patología, siempre. O sea, pedimos HIV, hepatitis B y todas las otras patologías que pueden estar acompañadas con esta enfermedad de transmisión sexual. ¿Y cómo hacemos el seguimiento? Bueno, ya lo dijimos, el resultado siempre, este seguimiento para sífilis, vamos a hacerlo con BDRL una vez por mes hasta la finalización del embarazo, y siempre tenemos que hacer tratamiento también a la pareja. Para prevenir la sífilis congénita es importante identificar, tratar a las pacientes embarazadas con sífilis, como el tratamiento y el control de la pareja sexual. El tratamiento de la pareja infectada va a disminuir el riesgo de reinfección durante la gestación. Y en pacientes que refieran alergia a la penicilina, se realizará un exhaustivo interrogatorio para detectar las pacientes verdaderamente alérgicas. Y tener en cuenta que si el tratamiento es interrumpido, no se cumple, por ejemplo, una dosis semanal, debe ser reiniciado, aplicando una vez por semana el número total de la dosis correspondiente. Eso quiero que le quede bien en claro. Si, por ejemplo, la paciente son 3 dosis, una por semana, se la colocó ahora cuando vino al consultorio que hicimos el diagnóstico, la primera dosis. La próxima dosis le va a tocar el viernes que viene y el paciente por X motivo no consulta, pasa una semana más, hay que empezar de nuevo el tratamiento hasta completar las 3 dosis. ¿Está claro? Y se ha visto y cada vez se estudia más que la sífilis, el mejor tratamiento es la penicilina. Las alérgicas a la penicilina, lo que generalmente por allí hay muy poco porcentaje de alergia real a la penicilina, pero lo que se intenta realizar, según los infectólogos últimamente, es tratar de desensibilizar a la paciente para hacer el tratamiento adecuado. Puesto que sí se puede utilizar otro tratamiento como la ceftriaxona, eritromicina, pero hay estudios que han visto que no es tan efectivo como el tratamiento de la penicilina G benzatínica. Por el uso de la penicilina, bueno, podemos tener una de las complicaciones, que es la reacción de
Hersheimer, ¿no? Que esta reacción ocurre en aproximadamente 45% de las embarazadas tratadas para sífilis, la mayoría de ellas cursando en embarazos tempranos de la enfermedad. ¿Y qué significa? Puede ser vista entre las 2 y 24 horas de administrado el antibiótico, y se va a caracterizar fundamentalmente por la presencia de fiebre, escalofríos, mialgias, cefaleas, y por ahí hipotensión también. En las mujeres embarazadas, además, puede desencadenar contracciones uterinas, compromiso de la salud fetal, y también se ha reportado muerte intrauterina. Tengamos en cuenta con eso. Y la patogenia, ¿cuál sería la causa fundamentalmente de esta patología? Y no es muy clara, pero se cree que es secundaria a la liberación de antígenos treponémicos luego del tratamiento con penicilina. Y esto, por supuesto, desencadenaría una intensa reacción inflamatoria causante de estos síntomas. Si seguimos, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el recién nacido, ¿no? ¿Cómo hacemos por ahí el diagnóstico? Bueno, si tenemos, primero, el examen físico es fundamental, siempre el examen físico en el recién nacido es fundamental, y nunca nos tenemos que olvidar de ello. Si hay un examen físico normal, el tratamiento y seguimiento serológico materno adecuado, seguimiento clínico y serológico del niño, lo vamos a tener al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y si no es posible el seguimiento del niño, la pareja sexual de la madre no recibió tratamiento adecuado, también hay que hacer tratamiento al niño, ¿no? Penicilina, ¿cómo se hace tratamiento al niño? Con penicilina benzatínica, 50 mililitros de unidades internacionales kilo, dosis, única dosis. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, esto en cuanto al seguimiento de los recién nacidos, hijos de madre con serología con BDRL positiva. Con madre, por ejemplo, que no estuvo tratada correctamente o sin documentación del tratamiento serológico, el recién nacido se le hace una BDRL en sangre y es negativo, y lo mismo se le hace la penicilina. Recién nacido con BDRL en sangre positivo, ahí que vamos a ver, y se le va a pedir un laboratorio completo y estudios al neonato para descartar una sífilis congénita que haya traído alguna complicación, sobre todo al hígado, sobre todo, digamos, al líquido cefalorraquídeo. Si es normal, penicilina G benzatínica como único tratamiento. Y si es anormal, pasa al otro cuadro, como es el examen físico anormal, con diagnóstico ya de sífilis congénita, se le hacen todos los estudios de hemograma, función hepática, orina, estudio de líquido cefalorraquídeo, radiografía de huesos largos, se le indica penicilina G endovenosa, 100.000 a 150.000 unidades internacionales por kilo día por 10 días. Y el seguimiento se le hace con BDRL a los 3, 6 y 12 meses aproximadamente. Si tuvo líquido cefalorraquídeo a los 6 meses, si el previo fue anormal, y un examen oftalmológico y auditivo. Eso en cuanto al seguimiento de los hijos de madre con serología positiva para sífilis. Tener en cuenta que la sífilis congénita es una afección grave, incapacitante y a menudo potencialmente mortal para el bebé. Por eso es tan importante el diagnóstico y el tratamiento previo. Y tener en cuenta que cerca de la mitad de todos los niños infectados con esta enfermedad durante la gestación van a morir poco antes o después del parto. Y los bebés que sobreviven desarrollan fundamentalmente síntomas de sífilis en etapa temprana o sífilis tardía si no reciben el tratamiento adecuado. Como para tener en cuenta, siempre es importante algunos tips para acordarnos, digamos, con respecto a esto, ¿no? Que recordar siempre que a las puérperas que no recibieron un control adecuado durante el embarazo, se les debe hacer un control serológico posparto, y los resultados deben estar disponibles antes del alta. De esta manera vamos a poder instrumentar las medidas diagnósticas y terapéuticas necesarias, tanto para la madre como para el recién nacido. Y tener en cuenta que cada centro asistencial debe plantearse fundamentalmente objetivos, como cuál, bueno, estimular la articulación interprogramática entre los niveles de atención y laboratorio para la búsqueda activa y tratamiento efectivo de las embarazadas infectadas y sus hijos y sus parejas, favorecer cuidados integrales de la mujer embarazada y su hijo, estimulando la captación temprana, las consultas prenatales, la consejería y el diagnóstico,
propiciar los procesos de comunicación dirigidos a vincular la acción clínica con la vigilancia epidemiológica, y registrar, por supuesto, el cumplimiento de la solicitud de BDRL al alta de la internación conjunta de una puérpera y su hijo recién nacido. Siempre es bueno tener en cuenta esto y tener en presente que la sífilis congénita es una de las principales patologías perinatales que luchamos diariamente. Y esta enfermedad, que puede ser muy vieja, tan vieja como la historia de la humanidad, cada vez nos afecta muchísimo, y sobre todo en países como el nuestro, que son países, digamos, en desarrollo, y que por ahí la educación cada vez es menor, y vemos muchísimo este tipo de patologías. Como siempre, algo para que lean, siempre que van, para alegrar un poco el corazón, y bueno, gracias por la atención. Terminamos esta primera etapa de esta primera patología, de decir qué son infecciones perinatales y cuál es una de las patologías más importantes dentro de estas torches. Voy a dejar de compartir un poquito. ¿Dudas o preguntas con respecto a esto, de lo que hemos hablado? Se durmieron todos. No, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Ninguna, profe. Una ¿Está consulta. claro? Sí. Las pruebas, no quería interrumpir, las pruebas treponémicas, usted dijo que las que están, en las que se encuentran generalmente al alcance son la FTA-ABS y la TPFA. Sí. Ajá, bien, bien. Yo también Son las estaba más con, comunes. yo también Son las estaba con lo más mismo, comunes. profe. Si me podría repetir qué era lo que significaba la TPPA, porque la FTA-ABS anoté que es la de antifluorescencia, antitreponema pálido, Sí. pero la ¿Y qué? TPPA no No llegué a... ¿Pero qué? No entiendo la pregunta. ¿Qué Si me podría significa la repetir qué sigla? significa. Sí, la TPPA. La sigla. ¿Qué significa? Claro, Significa Sí, doctor, ¿qué significa una sigla la en inglés. Significa aglutinación de partículas para anticuerpos antitreponema pálido. Aglutinación de partículas para anticuerpos antitreponema pálido. Eso significa. ¿Eso me estás preguntando? sí, profe. Sí, esa era mi pregunta. Gracias. Profe, No ¿puedo entendía hacerle bien. una pregunta? ¿Cómo anda, profe? ¿Qué cuenta? Quería saber, después de todo lo que escuché, su brillante exposición, profe, la sífilis ¿Sí? ¿es hereditaria, congénita o connatal? Bueno, ahora después de lo que yo le dije y le expliqué a los alumnos ahora, yo creo que ellos me podrían responder eso. A ver, ¿quién se anima a la pregunta que dice el profe? Es congénita, doctor. Congénita. Ajá, ¿por qué? A ver, dale. Equivoquémonos ahora o no. Porque la afección se puede dar en el transcurso del embarazo. O sea, puede ser en primer trimestre, por ahí. Así que sería una infección que pasaría de madre para hijo de manera congénita, o sea, transmisión vertical. Dentro del antro materno, estás diciendo vos. Profe, ¿qué le parece? Profe, me parece que no es así, profe. Porque que yo sepa, a mí me habían enseñado que ¿Sí? hereditaria era cuando venía cabalgando sobre el espermatozoide o el óvulo. Entonces, como el treponema es muy grandote, no puede cabalgar sobre el espermatozoide o sobre el óvulo. Entonces no puede ser hereditaria. Y congénita significa que venía con los genes. Y que yo sepa, el treponema no se mete con los genes. Entonces tampoco puede ser congénita. El treponema es tan grandote que no puede pasar la barrera del cito y el sincicio trofoblasto. Por lo tanto, hasta el tercer mes
no puede contagiarse. Cuando desaparece la barrera de las células de Langhans, es decir, el citotrofoblasto, entonces se permeabiliza la placenta y el treponema atraviesa la placenta a partir del tercer mes. Por lo tanto, la sífilis para mí es connatal. Por eso no hay contagio de la sífilis hereditaria ni con los genes hasta el tercer mes, que es la etapa o la ventana donde nosotros con mucha tranquilidad podríamos tratar a la madre sin que eso pase al feto, porque lo que estaríamos tratando es la enfermedad de la madre. Posteriormente, si la madre ya no está enferma porque hizo el tratamiento, después del tercer mes, ya cuando se abre la barrera placentaria, ya no habría treponema en sangre como para poder contagiarlo. Después del tercer mes, si no se hizo tratamiento y la mamá es positiva, sí pasa y entonces el feto se infecta. Y allí entonces el tratamiento de la penicilina a la madre va a también beneficiarlo al feto porque va a ir a atacar a todos los treponemas. Al menos eso es lo que yo tengo entendido, a lo mejor puede estar equivocado. No, me parece bien. Lo que pasa es que yo le habían dado un enfoque perinatal y hoy tanto la Sociedad Argentina de Pediatría y la parte de neonatología, cuando la dividen en las enfermedades, van a decir que las congénitas, ellos dicen, o en general en la perinatología se debería decir las que se afectaron intraútero. Después la natal o connatal, las que aparecieron o se afectaron durante el trabajo, durante el canal del parto, y después la otra, la postnatal. Bueno, ahí después vamos a hablar si quieren. Por ejemplo, la del COVID, hoy sería una patología postnatal, puesto que el feto recién se va a infectar en el contacto externo con la madre, por ejemplo, una patología que estamos cursando ahora en la pandemia. No sé si estoy de acuerdo yo ese enfoque le había dado. Está bien. Sí, doctor Quisiera, así salen los libros. Está bien, así yo entiendo y por eso mismo me parece bárbaro el debate, usted sabe que a mí me gusta. Por supuesto, me parece bárbaro, pero no lo hice con intenciones de rebatir lo que vos dijiste, sino de dar un punto de vista de lo que son las definiciones. Esa definición existe, la clasificación es un hecho que depende de los distintos servicios o cátedras, y me parece bien que ellos la clasifiquen de esa forma. Pero a mí me interesaría que los alumnos, aparte de clasificarlo, sepan cómo es el contagio de la sífilis de la madre al hijo. Es decir, es vertical, sí es vertical, pero solamente después del tercer mes. Antes del tercer mes no se puede contagiar de sífilis el neonato porque la barrera placentaria no permite pasar al treponema. Entonces, que le quede claro a los alumnos que el treponema es un gigantón para lo que son las milimicras de todos los otros elementos celulares y no puede pasar la barrera placentaria, salvo que ahora haya algún trabajo que a lo mejor haya podido demostrar esto a través de la microscopía ultraelectrónica, etc. Pero de lo que yo tengo entendido, el treponema pasa recién después del tercer mes la barrera placentaria cuando desaparecen las células de Langhans. Por otro lado, lo del COVID es importante lo que vos les decís y que los alumnos se lleven un concepto de que todo lo que decimos hoy, mañana puede ser una mentira. No porque nosotros hayamos mentido, sino porque hay una revisión constante de los elementos que van apareciendo. Y cuando aparece algo, se lo publica. Y a lo mejor posteriormente aparecen otras cosas que son en contra de eso que se publicó. Hoy, lo que dice Roberto, de que no habría transmisión vertical, es lo que todos decimos.
¿Por qué? Porque los recién nacidos nacen con IgM positiva, pero no con IgG, porque si tuvieran IgG se habrían contagiado dentro del útero materno. Pero ¿qué pasa? Están apareciendo algunos fetos, o mejor dicho, algunos recién nacidos, ya con IgG positiva. Eso, a pesar de que es baja la estadística, están apareciendo. Pero lo peor es que está habiendo muchas muertes intraútero, abortos sin causa aparente y también fetos muertos in útero en pacientes que han desarrollado el COVID. Como no hay otra causa que lo explique, hoy se está tomando con pinza que a lo mejor la infección viral podría producir el óbito fetal. Una de esas, llamémoslas etiologías, serían que hay muchos fetos y embriones que nacen con trombosis intrafunicular e intraplacentaria, que lo estaría dando un proceso de trombopatía. Eso significa que podría ser que esa trombopatía la podría producir también el virus del COVID-19, que sería un mecanismo de producir una trombopatía, y la trombopatía terminaría dando el óbito ya sea del embrión, produciendo un aborto sin causa aparente, o del mortinato in útero, produciendo un FM in útero. Es decir, eso es lo último que se ha publicado en los boletines de la OMS de hace 15 días. Así que estoy de acuerdo con Roberto. Hoy nosotros decimos que el COVID se está contagiando posterior al nacimiento, por contacto, por falta de cuidado, etcétera, porque la leche materna es negativa, porque el líquido amniótico es negativo, porque los cultivos de cordón hasta ahora han sido negativos, y porque los cultivos de la placenta han sido negativos. Pero cuidado, porque todavía estamos en pañales en las investigaciones, y podría pasar que lo que hoy estamos diciendo como verdades, mañana a lo mejor podemos llegar a decir que no son tantas. Y eso no significa que nos equivocamos. Piensen que hay patologías que están recién en estudio. No es así la sífilis, que ya se sabe muy bien cómo se contagia, pero que a lo mejor la clasificación hace que por allí tengamos alguna duda. Eso era todo lo que tenía que decirte, Roberto. Gracias, maestro. Gracias, profe. Gracias Adelante. por siempre. Sí, sí. No, por favor. Vos sabés que la única intención y estar pendiente de tu clase es aportar y solamente enorgullecerme cada día que te escucho, porque sé la dedicación que vos le das a estas cosas y la responsabilidad con que las tomas. Así que me siento muy orgulloso. ¿Bien? Gracias, profe. También sé que está ahí está conectado el doctor Adolfo. Adolfo, ¿estás por ahí? La doctora también, Valeria. Hola, Robert. Sí, estamos acá escuchando. ¿Todo bien? Sí. No sé si querés hacer algún aporte de lo que estamos hablando, de esto de las infecciones perinatales que estamos hablando y de recién me pude conectar saliendo del hospital. Está bien, y escuchando atento a tu clase. Gracias, muy interesante, gracias. y a los aportes siempre del profe que tanto nos enseña a todos. Disculpen, gracias. profes. Mil disculpas por ser insistente, pero me perdí entre la explicación del doctor Volati y la explicación de usted, profe Roberto. Entonces estaría bien decir que la sífilis es que es conatal o que es congénita. ¿Con cuál estaría bien clasificarla diciendo? Me perdí ahí. Si nos especificamos únicamente la clase que estamos dando acá, sería una afección intraútero, que el feto, digamos, se va a afectar, como te decía el profe, durante la gestación. Y nosotros cuando hablamos con natal o natal es durante el trabajo con una patología que se infecta durante el canal del parto, como por ejemplo, ya cuando veamos estreptococo
beta hemolítico, bueno, allí vamos a valorar, digamos, cómo hacemos el diagnóstico, y esa es una patología connatal, o sea que se produce la infección en el canal del parto. ¿Está claro? No sé si quedó buenísimo. claro. Buenísimo. Sí, me había perdido en que si era congénita o si era connatal, por la explicación de que se produce recién en el tercer trimestre, cuando traspasa la barrera placentaria. Entonces ahí ya me ¿Alguna perdí, otra no sabía si pregunta decir. o duda? Profe, yo tengo una consulta. ¿Me escucha? ¿Me escucha, profe? Te escucho medio mal. Ahora sí. ¿Me escucha? Y en un caso de una embarazada con sífilis y una alergia comprobada, una alergia grave a penicilina. Si la penicilina es la forma más segura de tratar, ¿qué haremos? ¿Una desensibilización? ¿No me escucha, profe? Sí se te escucha. Sí, yo Pero no sabemos si El es... profe Sí, te parece escucho. que le anda Creo mal que el la internet. internet del profe no anda bien. Sí, creo que al profe se le cortó. Lilian, parece que al profe no te escucha. Gracias, Flo. Pero sí, eso dijo el profe, que la desensibilización sería la primera conducta, sino porque el ceftriaxona y eritromicina ya no alcanza tan efectivamente como la penicilina. Gracias. Bueno, se ve que hay alguna interferencia. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, ahí está. ¿Me escuchan ahora? Ahí está. Ahí estoy. Ah, bueno, listo, Roberto. Sí, no escuché bien la pregunta, parece que se cortó algo acá, por eso me reconecté Sí, por otro lado. te pregunta la alumna pero, que en caso de alergia a la penicilina, ¿qué alternativas Sí. tenemos? Si hacer una desensibilización del paciente o cambiar de antibióticos. Sí, en los libros vas a observar que dicen que podés usar eritromicina, podés usar ceftriaxona también, pero los infectólogos te dicen que sí, podés usarlo en una paciente alérgica, pero no sería lo ideal. Lo ideal sería la desensibilización de la paciente para después hacer el tratamiento adecuado, puesto que la gente que lo produce esta enfermedad es muy sensible a las penicilinas. Entonces, en medio que para hacer el tratamiento adecuado, los infectólogos te dicen que prefieren la desensibilización y después hacer el tratamiento que ya te he dicho. Indudablemente, sí, indudablemente que va a depender en qué momento, dónde se encuentra, para que usted eche mano a un tratamiento. Lo ideal es que trate de evitar la transmisión vertical. Para eso tiene el tiempo determinado por la edad gestacional. Sabemos que cuando antes hagamos el tratamiento, menos lesiones le va a quedar al feto, ya que una madre que cursa un embarazo con una sífilis positiva, el feto va a tener lesiones que el día de mañana se pueden manifestar en lo que es la evolución incluso después del nacimiento. Hoy prácticamente no se ven signos de sífilis connatal tempranos o tardíos. Los signos tempranos, no sé si a lo mejor cometo el error de repetirlos, pero seguramente que si Roberto los dijo, discúlpenme, y si no, les va a servir. Los signos de sífilis congénita o connatal precoz eran la rociola sifilítica, el pénfigo palmo plantar, el
la condritis a nivel de lo que es ciertas articulaciones, que era el signo de Genaro Sixto, y la condritis ósea, que el recién nacido levanta los brazos y duele. Es decir, esos eran los que eran signos con el recién nacido precoz. Pero había algunos que recién eran tardíos y aparecían la famosa, los dientes de Hutchinson, los dientes de destornillador, la tibia en sable, y todo lo que son lesiones a nivel neurológico. Todo eso hoy no se ve, porque por suerte se diagnostica durante el embarazo y se hace tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que debe tener un profesional en mente? Diagnosticada la sífilis durante el embarazo, tiene la posibilidad de hacer el tratamiento lo antes posible para tratar de evitar complicaciones mayores. Si la paciente no es alérgica a la penicilina, el antibiótico ideal es la penicilina. Si es alérgica a la penicilina, si está en un centro o en una ciudad donde se pueda desensibilizar, utilizar la desensibilización y luego el tratamiento. Y si no, echar mano a otros esquemas antibióticos, entre los que le dijo el doctor Tisera, la eritromicina, la cefalosporina, o combinaciones de otros antibióticos que pueden no ser muy específicos, pero que asociándolos se produce lo que se llama simbiosis o potencialidad, y con eso se consiguen buenos resultados. Adelante, Roberto. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Doc. Gracias. Sí, doutor, quanto tempo tardaríamos em hacer uma desensibilização completa da penicilina? Porque creio que o tempo é de essência. Y claro, como te dijo el profe recién, no es lo mismo que hagas un diagnóstico en el primer trimestre, a mitad del embarazo o a la finalización del mismo. Más allá de la afectación que puede tener el feto, bueno, obviamente vas a tener el tiempo necesario. Por ahí los infectólogos dicen 15, 21 días, te dicen que por ejemplo pueden probar las pruebas. Pero bueno, eso va a depender mucho del centro donde trabajes, si trabajas con infectólogo o no. No es lo mismo si estás en un centro de gran complejidad que si estás en un pueblo un poco alejado, porque no vas a tener posibilidad de hacerlo. Y bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, uno acá, nosotros damos lo que se debe hacer, ¿no? Eso le iba a preguntar, doctor. En zona rural no es posible hacer el tratamiento de desensibilización de la penicilina, ¿o sí? Y es complicado, lo va a tener que mandar a un centro de mayor complejidad. Si acá, por ejemplo, en Chilecito, no creo que lo puedan hacer, para hacer un ejemplo típico, en Villa Unión, entonces lo van a mandar acá al Hospital de la Madre y el Niño, que contamos con infectólogos, para que, bueno, lo podamos hacer adecuadamente. Claro, También eso hay que le iba a tener en cuenta preguntar que si se lo derivaba al todo, paciente o directamente se elegía otro fármaco. y bueno, eso vas a tener que aprender a tomar decisiones como médico el día de mañana, como siempre dice el profe, en el contexto, ¿no? Siempre el contexto es lo que va a manejar el diagnóstico y el tratamiento que vos hagas, ¿no? Pero lo importante en estos casos es saber cuál es el tratamiento. ¿Y por qué nos ponemos a insistir un poco esto? Porque por ahí a mí me ha tocado tomar exámenes, digamos, de finalización de carrera, y le preguntamos el tratamiento de la sífilis y no lo saben. Y entonces ahora es importante que por qué tienen que saberlo, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante la sífilis? Y bueno, Profe. Acá nosotros en Argentina y sobre todo en La Rioja tenemos un alto, y en el noroeste, ¿no? Tenemos un alto porcentaje de sífilis congénita. Y eso no habla bien del sistema de salud. Y si nosotros como docentes no enseñamos bien esto para que ustedes puedan saberlo adecuadamente, como médicos generales, y bueno, estamos fallando un poco todos. Profe, ¿podría repetir por favor el tratamiento? Sí, penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales por vía intramuscular, 3 dosis, una por semana. Gracias. ¿Cómo se controla? Con BDRL. BDRL una vez por mes hasta la finalización del embarazo. Si la BDRL, por ejemplo, por lo general tiene que ir disminuyendo, ¿no? O estabilizarse al menos. Supongamos que vos tenés un diagnóstico, le pediste la serología y tiene BDRL positiva la paciente, 16 diluciones, hagamos un ejemplo.
Entonces vos le haces una FTA-ABS, te da positivo, ya tenés diagnóstico de sífilis, le va a hacer el tratamiento. 3 dosis de penicilina G, benzatínica, 2.400.000, una por semana, intramuscular. Al mes, a los 20 días, le va a pedir, digamos, una BDRL. Y ahí no espere que se te negativice. Si tenía 16 diluciones, lo más probable es que salga 10, 8 diluciones, ¿me entiendes? La próxima iba a tener que ser 6, ¿no? Va a ir disminuyendo, o al menos salir el mismo número. Pero ¿qué va a pasar, doctor, en el caso de que yo tenía 16, yo hice correctamente, creo que hice el tratamiento, y le pido al mes y me sale BDRL positivo 32 DILs? No sé, o no hizo correctamente el tratamiento, no fue el efectivo el tratamiento, o se reinfectó la paciente. A lo mejor ella hizo el tratamiento, pero el marido no. La pareja o las parejas. Eso es importante. Entonces a la paciente vos tenés que decir, bueno, mira, vos tenés a tu marido y a tu amante también tenés que decir que se pongan penicilina G. ¿Está claro? Entonces es así, porque si no hablamos claramente y no sabemos nosotros, bueno, obviamente la infección continúa y nos ganan las enfermedades. ¿Está claro? Pasa muy común, es de todos los días esto, ¿no? Todos los días hacemos diagnóstico de BDRL positivo. Doctor. Profe. Sí. En el caso de que usted mencionó anteriormente una paciente en el campo, bueno, ahí tendríamos que ver también las posibilidades de la paciente, qué posibilidad ella de viajar, o digamos, usted derivaría a la paciente para que haga una desensibilización, o se haría un tratamiento directamente probando con nerito? Y mira, te voy a responder así algo muy realista. Yo hace más de 20 años soy médico y nunca he visto una paciente, digamos, nunca he tenido que tratar una paciente con desensibilizarla, por ejemplo. A mí no me ha tocado, espero que no me toque. O sea, no es tan común, pero vos tenés que saberlo como médico esto, ¿entendés? O sea, no es muy común tener la verdadera paciente que tiene algún alérgica a la penicilina, porque por ahí le creo que me hizo mal, o no, porque el paciente más cree que le hizo mal, o porque tomó una vez una pastilla que creía que era amoxicilina, y no, vos tenés que saber bien que sea alérgica o no, ¿está claro? Hoy los criterios de los infectólogos te dicen, si vos estás en un centro de salud, sea cual fuere, de primer nivel, acá en la ciudad, en el campo, donde fuere, y vos tenés una BDRL positiva, mira lo que te voy a decir. Sí. Esa paciente no se puede ir a su casa sin una penicilina G benzatínica intramuscular. Independientemente que vos le hayas pedido la FTA-ABS. Por eso en el cuadro ese que ahí te puse, ese que es el cuadro, digamos, de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, te dice, vos fijate, si después lo vas a ver bien, que te dice colocar penicilina intramuscular y después pedir FTA-ABS. O sea, es tan común la sífilis en nuestro medio, que si una BDRL es positiva, lo más probable es que sea sífilis. Entonces la vas tratando a la paciente, vas ganando tiempo. Y después te dice, yo le pregunto al infectólogo, bueno, y si a lo mejor la FTA-ABS me viene mal, me viene negativa, ¿qué va a pasar? Bueno, mal no le va a hacer una penicilina, me dice. Esa es la respuesta que me da el infectólogo. Pero claro, sí, que si esa paciente se me vaya a la casa y vuelva no sé cuándo, o nunca más se haga la FTA, ¿me entendés? Nunca más tenga una prueba confirmatoria y se te fue una paciente con esa sífilis que después va a volver para el parto con una sífilis congénita en su bebé. Esa es la realidad, doctor. ¿Está claro? O doctores. Esa es la realidad de nuestro país. Caso, claro, independientemente que ella diga, digamos en este caso, que la paciente mencione que es alérgica, uno igual tiene que... No, si es alérgica, te dice que es alérgica, no le va a poner la penicilina, le va a dar eritromicina o algún otro antibiótico. Claro. O le va a poner ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, que anda bastante bien para el sífilis también. Pero bueno, vos te vas a quedar tranquilo cuando pongas la penicilina, eso es todo. Sí, doctor. Roberto. Sí. Y para los chicos, que les quede claro, si la paciente es alérgica a la penicilina y tenés que hacer la desensibilización, la haces en un hospital de alta complejidad con la paciente internada, porque tiene que estar monitorizada y controlada por el infectólogo y por algún terapista. Bien controlada y monitorizada.
en un hospital de tercer nivel que tenga terapia. Y eso para que le quede claro a los chicos, el proceso de desensibilización se hace con la paciente internada en un hospital de tercer nivel que tenga terapia, porque tiene que estar bien monitorizada, ¿no? Eso que les quede claro. Pero yo tampoco no vi, nunca Gracias vi. a Dios. Sí, gracias a Dios. Pero si no, opta por un antibiótico de segunda línea. Si la paciente es alérgica y tal. Miren, a mí me parece que por ahí el árbol no nos deja ver el bosque. El alumno tiene que entender que la patología es una patología que realmente debe tratarse y no hacer disquisiciones diagnósticas sobre un tema de desensibilización o no, que es dentro de los porcentajes el que menos situaciones va a tener. El alumno tiene que entender que cuando se recibe de médico, hace el diagnóstico de sífilis, tiene que tener tratamiento. De ahí en más veremos cuál es el mejor en el lugar donde está y cuáles son los medios que tiene a su alcance. Como médico tiene un compromiso y una obligación moral y social de darle solución a esa paciente. Y no pensar, como se piensa hoy, en que viene una paciente que le duele la panza y termina con una resonancia magnética nuclear, una tomografía computada, control axial, con gadoliño y otras hierbas. Empecemos a entender que la medicina es algo simple y para hacer un diagnóstico de un síndrome es el conjunto de síntomas y signos que caracterizan una enfermedad. Los otros son métodos complementarios que le permiten confirmar o descartar lo que está sospechando. Pero si ni siquiera tienen la capacidad de diagnóstico y de sospecha, no se pongan a pensar en las cosas más difíciles ni en las cosas más sofisticadas. Lo que dicen los profesionales que están a cargo de la charla, están diciendo que es muy baja la frecuencia de una paciente con esta patología, que la mayoría de las veces somos nosotros mismos los que vamos escribiendo alérgica a la penicilina sin haber hecho una prueba siquiera. Por lo tanto, es muy baja la frecuencia. Entonces, piensen sífilis y piensen en penicilina. Posteriormente, piensen en cefalosporina, en eritromicina, que, a pesar de no ser lo más específico, les van a dar mejores resultados que estar pendientes de que si se va a desensibilizar o no y en qué lugar la van a desensibilizar o no, perdiendo el tiempo y haciendo que el treponema siga haciendo estragos en el sistema neurológico fetal, principalmente dejándole un TAVE sifilítico para ese niño que va a nacer y que va a tener una secuela de una sífilis terciaria el día de mañana. Entonces, estoy de acuerdo con que tengan interés en ver cómo se desensibiliza, pero lo que dice el doctor Adolfo es cierto. Desensibilizar a una paciente implica estar atento porque le van a administrar microdosis de la posible elemento que le da alergia y tendrán que estar activos para tener desde una simple reacción anafiláctica hasta un edema de glotis con una dificultad respiratoria que tendrán que incluso llegar a intubarla en una terapia intensiva. Entonces no pensemos en lo más complejo, sino aprendamos lo más simple, que es lo que van a tener cotidianamente. Bueno, adelante, Robert. Gracias, maestro. Como siempre, tan claro y cerrando la idea que como médico tenemos que saber lo más común. Vos, maestro, vas a tener que saber lo más común, no busquemos ahí el mosquito adentro, no, lo más común, porque por ahí ni siquiera eso sabemos, y eso sí es grave. Bueno, vamos a ver una patología más en honor al tiempo de estas, que también es bastante común. Voy a compartir pantalla. Si me permiten. ¿Ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. De 10. Enfermedad de Chagas. ¿Qué tema? También entra entre los TORCH. Uy, sí, doctor, también entra entre los TORCH. Entonces, la enfermedad de Chagas, o también denominada tripanosomiasis americana, se produce, ¿por qué? Por la infección con el Trypanosoma cruzi,
que es un parásito, acuérdense, unicelular, que se transmite a través de un insecto hematófago, acuérdense, que por allí, digamos, difiere dónde está según el área geográfica, ¿no? En la Argentina, ¿cómo se denomina? Triatoma infestans, popularmente conocido como vinchuca, y es el vector responsable del ciclo domiciliario. En cuanto a esta enfermedad, digamos que acuérdense que se encuentra distribuida en la mayor parte de América, y desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina, Chile, lo vamos a ver en la vinchuca en todos lados, y el ser humano lo puede adquirir por la vía clásica, que acuérdense que es la vectorial, producida por el contacto e inoculación del parásito con las inyecciones de la vinchuca infectada, o no vectorial, como son las asociadas a las transfusiones de sangre. Y ahí entra también, acuérdense, la transplacentaria, los trasplantes de órganos, por vía oral, muy raro, la ingesta del parásito, y accidental, que sería en el laboratorio, ya sea por la inoculación con material contaminado, ¿no? Si hablamos un poquito de la epidemiología, acuérdense que la prevalencia de esta infección en mujeres gestantes que asisten a los hospitales públicos varía entre un 3% y un 17%, de acuerdo a la región geográfica y a las condiciones socioeconómicas de los grupos estudiados. Eso es importante tenerlo en cuenta. En nuestro país es bastante común y siempre es bueno tener en cuenta la enfermedad de Chagas, ¿no? En la embarazada, la mayor parte de las mujeres embarazadas infectadas se encuentran cursando generalmente la fase crónica, ¿no? Acuérdense que en la clínica de la enfermedad de Chagas tenemos una fase aguda, recordemos un poquito, que es la caracterizada por la alta parasitemia, que por lo general es asintomática y en algunos pocos casos puede provocar fiebre, adenopatías y una reacción inflamatoria en el sitio de la inoculación, que se llama chagoma. La fase crónica, que es esta que estamos viendo, que generalmente es la que nosotros vamos a ver durante el embarazo, que el sistema inmune va a controlar sobre todo la infección, pero no la elimina, es asintomática, tiene baja parasitemia y hay presencia de anticuerpos específicos. Y ahí después tenemos, recordemos un poquito, una última fase, que es la fase crónica sintomática, que es en el 20 a 30% de los casos más o menos de los individuos que aparecen lesiones a nivel ya sea cardíaco, del tubo digestivo o del sistema nervioso periférico. En lo que nosotros tenemos en la embarazada fundamentalmente, vemos que es la fase crónica, que es la que está determinada por la infección, y el Trypanosoma cruzi causa una infección persistente, y esto va a determinar que se pueda transmitir la infección en más de un embarazo, ¿no? El parásito va a llegar a la placenta por vía hematógena, se diferencia en la mastigote y presenta dentro de los fagocitos donde es liberado la circulación fetal. Acuérdense que a pesar de que la placenta resulta una barrera relativamente efectiva para el paso del parásito al feto, el pasaje puede ocurrir en cualquier momento de la gestación. Si bien también el riesgo de la infección fetal es mayor en la fase aguda de la enfermedad, debido a la magnitud del parásito, la mayoría de los casos de Chagas congénitos son hijos de madres con infección crónica, generalmente, ¿no? Y si hablamos un poquito de lo que... Perdón. Si hablamos un poquito de lo que es el Chagas congénito, y se calcula que entre el 1 y el 7% de los hijos de madres con enfermedad de Chagas crónica padecerán esta infección congénita. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de los recién nacidos con Chagas congénitos son bajo peso al nacer, nacimiento pretérmino, hepatoesplenomegalia, hipotonía muscular y fiebre. Hay que tener un pequeño concepto de que la enfermedad de Chagas con el HIV, que la coinfección por el Trypanosoma cruzi y el virus del HIV va a provocar una importante morbilidad del recién nacido, especialmente a nivel del sistema nervioso central. Tengamos en cuenta eso. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico? La visualización directa o el aislamiento del Trypanosoma cruzi es el método ideal para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, ¿no? Congénita en las primeras semanas de vida. El diagnóstico lo podemos dividir, por un lado, el diagnóstico parasitológico propiamente dicho, que tenemos métodos como métodos directos, que serían la gota gruesa 1,
que fundamentalmente emplea una sola gota de sangre entre un portaobjeto y un cubreobjeto, y requiere una observación prolongada al microscopio por parte del operador. Después tenemos la gota gruesa, que se obtiene una gota de sangre por punción del hélix auricular y luego se tiñe con un método de Giemsa. Después tenemos procedimientos de concentración o método de Strout. Tiene el inconveniente por ahí que requiere grandes volúmenes de sangre, entre 5 y 10 mililitros. Y por último, la técnica del microhematocrito, que ahí se toman capilares de hematocrito, generalmente son 6 de sangre que colocamos con heparina, y se centrifugan a aproximadamente 3.000 revoluciones por minuto durante 40 segundos, y se extiende la capa, digamos, fundamentalmente de blanco, y se observa durante 30 minutos aproximadamente en un microscopio, ¿no? ¿En búsqueda de qué? Y lo que va a buscar es el parásito. Por eso son métodos directos. En todos va a buscar el parásito. Ese sería el diagnóstico ideal, porque lo vas a encontrar en la etapa aguda. Pero también tenemos que tener en cuenta que existen diagnósticos serológicos. Y ahí tenemos el técnica de ELISA, el de hemaglutinación indirecta, el de inmunofluorescencia indirecta, la aglutinación directa y la aglutinación de partículas. ¿Cuáles son los que más usamos generalmente? Los diagnósticos serológicos. O sea, que durante el embarazo, nosotros cuando pedimos la serología, acuérdense que cuando vimos control de embarazo decíamos que pedíamos 6, son 6 los que se piden durante la gestación. Dentro de esos 6 que pedíamos, uno era el Chagas. Y ahí el que más se usan, o que más usan en los laboratorios, la técnica de ELISA, ¿no? Que es el que más se usa generalmente como método serológico de diagnóstico. Entonces, importante tener digamos, el criterio diagnóstico. ¿Cómo hacemos el criterio diagnóstico? Fundamentalmente en la embarazada, con 2 técnicas serológicas diferentes, ya sea ELISA o inmunofluorescencia indirecta o hemaglutinación indirecta. Ya tenés un diagnóstico durante el embarazo. Y si es una infección congénita, si es un niño, por ejemplo, de 9 meses, la presencia del Trypanosoma cruzi en sangre, por cualquiera de las técnicas directas, como ya hemos visto, ya te va a hacer el diagnóstico. Y un niño de más de 9 meses de vida, generalmente 2 técnicas serológicas reactivas, como en el adulto, te va a hacer el diagnóstico. Entonces, podemos decir que cómo vamos a evaluar a un niño de madre con Chagas crónico. La madre con serología reactiva, y dijimos 2 pruebas, ya sea cualquiera de las que vimos a través de los métodos indirectos, se va a evaluar al recién nacido, buscando que el parásito. Si es negativo, dijimos con los métodos directos. Si es negativo, serología a los 9 meses. Si es negativo, se finaliza el seguimiento. Y si es positivo la serología a los 9 meses, bueno, allí podemos ver que con 2 pruebas positivas debemos hacer tratamiento. Y la parasitemia, digamos, si es positiva, se hace tratamiento en el momento que lo diagnosticamos en el recién nacido. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo evaluamos por ahí, doctor, el niño, por ejemplo, con Chagas congénito? Y fundamentalmente con estudios serológicos de la madre, el hijo, que vos ya sabías que la madre tenía Chagas positivo durante la gestación, con el examen clínico, con un hemograma y recuento de plaquetas, y con un hepatograma. El tratamiento generalmente debe iniciarse en todo niño con infección que ya esté diagnosticada, y no debe indicarse generalmente el tratamiento en la embarazada, porque los medicamentos que se usan son un poco teratogénicos de esta medicación. Acordemos que son los famosos nifurtimox y benznidazol, que son las drogas que se han demostrado bastante eficacia y generalmente van a eliminar el parásito. Pero como por lo general nosotros hacemos el diagnóstico durante la gestación de un Chagas crónico, no tenemos por qué usar, digamos, la medicación del Chagas agudo, pero sí tener en cuenta de que el recién nacido, cuando lo entreguemos al neonatólogo, tenemos que decir, ojo que esta mujer tiene Chagas, para que ellos puedan hacer el seguimiento posterior después del recién nacido. ¿Está claro? Hasta ahí está claro. Espero que no se hayan dormido. ¿Sí? Bueno, con respecto, digamos, a algunas conclusiones que tenemos que tener en cuenta de esta patología. ¿Cuáles serían? Que todas las mujeres embarazadas
deberían ser evaluadas para descartar enfermedad de Chagas. Entonces, por eso, durante la gestación, pedimos Chagas, digamos, en la serología que solicitamos en el control normal del embarazo. La evaluación serológica durante el embarazo se debe realizar en 2 técnicas serológicas. Recuerden, cuantitativas diferentes, como puede ser el método de ELISA, o inmunofluorescencia indirecta, o hemaglutinación indirecta. El diagnóstico de la embarazada de enfermedad de Chagas, ¿cómo se confirma? Ya siempre con 2 técnicas serológicas diferentes positivas. Y los hijos de madres con enfermedad de Chagas deben ser evaluados para descartar que no tengan una infección congénita. Los niños menores de 9 meses de vida, ¿cómo deben ser evaluados? Siempre para descartar la infección congénita por métodos diagnósticos directos. El ideal y el que más se usa es el microhematocrito, que ya dijimos y ya vimos cuáles son los métodos. Y las pacientes con parasitemia positiva, serología positiva para Chagas, luego de los 9 meses de vida, deben recibir el tratamiento antiparasitario. El tratamiento antiparasitario de los niños con Chagas congénitos tienen alta eficacia en prevenir el paso a la cronicidad de la enfermedad. ¿Está claro? Por eso es importante hacer el seguimiento durante la gestación, el control específico de la mujer si tiene Chagas o no, y después el seguimiento en el recién nacido. ¿Preguntas o dudas? Doc, solo se empieza el tratamiento del neonato después de los 9 meses. ¿Cómo? A ver, discúlpame. No te Solo entendí se la pregunta. empieza el tratamiento del neonato después de los 9 meses. No, como te había dicho. ¿Cómo se lo busca? Vos en 9 meses de vida tenés que ver, si por un lado, si encontrás el Chagas agudo, que vas a encontrar el parásito. Por eso la técnica que se usa es el del microhematocrito. Siempre y cuando la mujer haya tenido durante la gestación positivo para Chagas. Y como dijimos, como haces el diagnóstico, con 2 muestras, ¿no es cierto? Indirectas, ya sea ELISA, inmunofluorescencia indirecta o hemaglutinación indirecta. Vos tenés el diagnóstico y ya sabes que la paciente tiene un Chagas crónico, generalmente. Entonces vos tenés que decirle al neonatólogo, ojo que este es una mamá con Chagas, y para que vos hagas el seguimiento después del bebé. ¿Cómo lo hacen el seguimiento? Antes de los 9 meses, o sea, ponen como punto de corte 9 meses de vida. ¿Está claro? Antes lo van a buscar siempre al parásito con técnicas directas y después con técnicas indirectas. En el caso que aparezca una infección aguda, van a tratar con las drogas de elección, nifurtimox o benidazol. Bueno, gracias, doctor. Sí, ¿qué otra duda? Y para completarle eso, era que no utilizábamos los fármacos porque eran muy teratogénicos, ¿verdad? Claro, a no ser que, bueno, como siempre, costo-beneficio, como siempre, acordate. En cada paciente va a haber paciente con una infección aguda, grave, y bueno, entonces va a agarrarlo al infector y va a decir, mira, está embarazada, ya tiene 6 meses, por ejemplo, ya pasó el primer trimestre, ¿cuáles son los costos-beneficios que podemos hacer para hacer el tratamiento con este tratamiento? Bueno, mira, vamos a hacer un tratamiento corto, Robert, bueno, por eso cada caso es especial. Pero si vamos a preguntar, como hablamos recién, en general, tratamos de no darlo durante la gestación. Muchas gracias. ¿Qué otra duda? Bueno, ya saben lo que son las infecciones perinatales. Ya saben cómo se dividen. Ya saben la clasificación. Ya saben los signos y síntomas. Que el grupo TORCH es un conjunto de signos y síntomas que se presentan de diferente etiología, por eso ahora estamos desglosando cada una de las etiologías, pero que tienen signos y síntomas en común que lo van a afectar al recién nacido. Ya vimos una de esas patologías, que es la sífilis, que lo que nos va a dar es la sífilis congénita, que es lo que tenemos que evitar. Y ya hemos visto otra patología súper común también en nuestro medio, que es el Chagas. El Chagas crónico, que generalmente nosotros lo vemos en la embarazada, y cómo le hacemos el diagnóstico, con métodos serológicos indirectos. Con métodos serológicos indirectos. ELISA, inmunofluorescencia indirecta o hemaglutinación indirecta. Durante la gestación. ¿Cómo pedimos más o menos? Una vez por trimestre tenemos que pedir la serología. Perfecto, doctor. Entonces, de esa manera, si es positiva, si tenemos enfrente un Chagas crónico,
cuando digamos, después del nacimiento, le vamos a decir al neonatólogo para que el neonatólogo o la neonatóloga que lo reciba, haga el seguimiento. ¿Estamos? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Están dormidos? ¿No? No, profe. No, están con la marea postprandial, digamos, ya han comido, ahora que imagínate un viernes viendo obstetricia, me voy durmiendo todo, prefiero ver Netflix, ¿ah? Alguna serie. No sé si está el doctor Adolfo, si quiere aportar algo de esto, doctor Adolfo, o la doctora Faría, si están todavía. Acá estoy, Robert, estuvo muy clara la clase. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Ahora, para no tosigarnos con tanto, por eso le hemos dividido este año en primero, que son las infecciones perinatales, para que sepan bien, y después ver cada una de las patologías, para, bueno, obviamente que eso va a exigir que lo sepan bien, y que estos son temas que le vamos a preguntar en el parcial y en el final, así que estudienlo bien, ¿no? Bien claro tienen que ser, y bien claros los conceptos, ¿no? O sea, sífilis, tengo que saber el tratamiento, y si yo te pregunto el tratamiento de la sífilis en un examen final y vos no lo sabes, y bueno, ahí se terminó el examen, por más que te hayas estudiado todo el libro, ¿no? Porque son temas que sí o sí, como médico general, vos tenés que saber. ¿Ah? ¿Y por qué? Y bueno, porque la patología perinatal que produce y es grave y abundante en nuestro medio. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe. Sí. En la sífilis usted había dicho que cuando la paciente se olvidaba del tratamiento tenía que volver a reiniciarlo. Sí. ¿Hasta cuántas veces se podría hacer eso? Las veces que sea necesario. Ah, bien. A ver, no entiendo. A ver si entendí bien la pregunta. Supongamos vos tenés sífilis y te haces la primera dosis ahora, hoy viernes, te toca el viernes que viene, no viniste y viniste, qué sé yo, el jueves siguiente y tengo que empezar a 3 dosis de nuevo. ¿A eso me estás preguntando? Claro, y pongámosle que se vuelva a olvidar o de nuevo lo empezamos bueno, hasta que se tenga que... bueno, ¿sabe qué hacemos en el centro de salud nosotros? ¿Qué hago yo? La mando al agente sanitario, que la busque a la casa y le ponga la penicilina en la casa. Si vos me preguntás qué hago yo, bueno, eso hago. Una paciente, ya les tomamos los datos y para eso está el agente sanitario, para eso está en el centro de salud. Entonces me decís, mira, a esta identifico, lo mismo que son, ya vamos a ver cuando veamos HIV, todo lo demás, esta paciente, poner en rojo ahí en la ficha que vos tenés, porque hay que hacerle seguimiento para ver si ha ido al infectólogo, ha buscado el tratamiento, no, hay que ir a preguntarle, y como el agente sanitario tiene mucha más llegada que uno, puesto que es como el amigo de la paciente, va y le pregunta, che, gorda, ¿fuiste? ¿No fuiste? ¿Fuiste al médico? ¿Te pusieron ¿O quieres que te la traiga yo la semana que viene? Así no vas hasta el centro de salud. Vengo yo, no tengo problema, y te pongo la penicilina acá en tu casa, no hay dramas. Bueno, todas esas estrategias que vos puedas tener, y bueno, para hacer el tratamiento adecuado, y son muy necesarias, y aparte vas a aprender a rebuscártela como médico. Gracias. ¿Vamos? Porque si espera que venga la paciente, y el médico atrás del escritorio no sirve de mucho. No. Es un médico como un empleado público. Atrás del escritorio no sirve. No sirve mucho. Vos tenés que ir al terreno, ir a conocer la gente que está atendiendo. Y decir, sí, pero ¿por qué no tomar el antibiótico? Mira, no sé, ¿por qué no viene? Y cuando va y ve dónde vive, que vive en una bolsa, una casa así con una bolsa de nylon hecha, no tiene ni baño, nada, entonces voy a decir, Dios mío, yo voy a tener ganas de hacerle la comida y traer donde vive. Y eso que uno atiende a 20 cuadras de la plaza principal de la ciudad, no es que está a 100 kilómetros, está en la misma ciudad capital. Imagínate cómo es el médico que está más en el interior, pobre colega, ¿no? La gente que tiene que atender, pobre gente. Por ahí, viste, siempre decíamos, sí, porque en África, y lo ponemos como África, nosotros ya creo que estamos peor que África, sinceramente, bueno, no nos vayamos con los ejemplos muy lejos, ¿no? Entonces, imagínate que haya sífilis
Bueno, en un país que el porcentaje de sífilis o de esta enfermedad perinatal sea muy alto y no habla muy bien de este país, lamentablemente. No habla porque no tiene un buen sistema de salud. ¿Está claro? Eso lo tenemos que aprender a ver. Porque si no, como dice el profe, vemos el árbol y no vemos el bosque. Para eso vos estás estudiando, para eso tenés la posibilidad de haber llegado, de tener estudio universitario. O sea, está bien ahí como es en el chat. No solamente para ver la serie. Sí, está todo bien la serie, es lindo verla de vez en cuando, pero también para leer un libro y darte cuenta, digamos, sacarte un poco la venda de los ojos para ver cuál es la realidad. Vos podés ver la realidad porque te cultivaste un poco más, no como aquel que ni siquiera terminó el primario, pobre. ¿Y qué realidad va a haber? Y la realidad del bolsón, la realidad de que les regalan las cosas. Vos creo que estás para más, creo, ¿no? Profe. Entonces esa visión tenés que tener como médico. Profe. Sí. Sí, dale. ¿Ya? Yes. Bueno, yo tuve a mi bebé al lado, digamos, tenía mi compañera de cuarto. Antes de darle el alta, le dieron un tratamiento con penicilina. ¿Qué es lo que puede haber pasado? ¿Que se haya contagiado en el último trimestre? O sea, estaba con su bebito, le dijeron que le iban a dar el alta, pero que le iban a dar un tratamiento con la penicilina. No sé qué puede haber pasado en ese caso, pero lo que normalmente pasa es que a lo mejor es un embarazo no controlado, parcialmente controlado, lo que sea, y vos cuando llega al hospital, pues apenas entra al hospital, le sacas sangre a la mujer y dentro de eso le pedís serología. Y si ahí a lo mejor ella no se controla adecuadamente y te sale serología para cualquiera de estas patologías y vas a empezar el tratamiento adecuado en ese momento. Supongo que haya pasado eso. Claro, bien, puede ser más que haya sido un no controlado. Y en ese caso también se lo trata al bebé. Y al obvio, recién nacido. Seguro. Y imagínate una paciente que no ha estado controlado o ha tenido sífilis y entra dentro del cuadro ese que te dijimos hoy, de que es una paciente que no tuvo ningún tratamiento o que hubo insuficientemente, digamos, hecho el tratamiento, que se olvidó, que no lo hizo correctamente, que lo que sea. Imagínate ese feto va a tener, ese niño recién nacido, perdón, va a tener mucho más problemas y el neonatólogo va a tener que hacer un tratamiento y un seguimiento mucho más específico. Por eso te puse el cuadro ahí de cómo es el seguimiento del recién nacido, hijo de madre con BDRL positiva. Claro. Bien. Profe. Gracias, profe. Profe, una pregunta, retomando con el tema del tratamiento. Cuando la paciente no cumple... Sí, de la sífilis. Como dijo usted, hoy se pone una dosis, el otro viernes le toca y no asiste. ¿Se vuelve nuevamente con el esquema, con las 3 dosis? Sí, eso acabo de decir. Bien. Siempre completar las 3 dosis. Bien. Sí. ¿Alguna otra duda? Claro, pero no se comienza de cero, sino seguimos con la segunda dosis, digamos, en ese caso. No. Se comienza de cero. Las 3 dosis tienen que ir juntas. Se reinicia. Por eso puse se reinicia el tratamiento. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Sí. Con respecto al Chagas, en la enfermedad de sífilis podíamos correr el riesgo de tener el feto muerto, ¿cierto? Intraútero, dijo el profe. En el Chagas, en la mujer embarazada, ¿cuáles serían las complicaciones? Ahí te las dije, pero todos son similares, por eso estudiamos. Cuando vos tengas en el examen, digamos, cuáles son las manifestaciones clínicas, y es fácil la respuesta, porque te aprendes una y son todas iguales. Y una infección aguda de Chagas también te puede provocar un muerto intraútero. Y bueno, es menos común, pero puede provocarte. Todas estas te provocan lo mismo. Por eso las estudiamos juntas. Profe, ¿Está claro? en el caso de la pareja, por ejemplo, nosotros le hacemos un tratamiento de sífilis, pero la pareja no se la hace y nosotros sabemos que ahí, ¿cómo lo podemos prevenir? ¿Cómo lo podemos prevenir? Y sí, porque por ejemplo... No escuché bien la pregunta. A ver. Tenemos una paciente que tiene sífilis, le hacemos el tratamiento
y resulta que la pareja no se lo hace. Y es como bastante difícil decirle, o sea, no sé, decirle, mira, tenés que usar preservativo, probablemente vuelva a tenerla, se le repite el tratamiento las veces necesarias. Y claro, para eso haces el seguimiento con la BDRL. O sea, una vez por mes vas haciendo el seguimiento con la serología de BDRL y si da negativo va disminuyendo, el tratamiento ha sido el adecuado. Y eso lo tenés que hacer hasta la finalización del embarazo. Si eso aumenta, bueno, ha habido una reinfección y lo tendrás que hacer de nuevo el tratamiento. Pero todo esto le explicás a la paciente. Por ahí a lo mejor entiendo, digamos, tu ignorancia en respecto, pero le explicás, mira, vos tenés sífilis, tenés una infección de transmisión sexual y que tu marido tiene que usar, tiene que tratarse también, porque si vos de nuevo tenés relaciones sexuales con tu marido y tu marido no se ha hecho el tratamiento, vas a reinfectarse y vas a tener un chico con problemas serios. Y bueno, ya, si le explicas todo, vas a la casa, le colocas bueno, la paciente apela un poco a la responsabilidad y a la educación de la paciente. Supuestamente va a querer que su hijo sea lo más sano posible, ¿no? Gracias, profe. Somos médicos, no policía. Acordate, siempre. ¿Qué le va a hacer? ¿Cierto? Bueno, ¿alguna otra duda? Acuérdense que esos son lo que comentan ustedes, está bien, es como estamos en un café charlando ahora, pero lo que deben saber, como dice el profe, lo que deben saber como médico es, tengo sífilis, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la complicación? Chao, se terminó lo otro y lo veremos, lo charlamos 10 veces, si querés nos juntamos a tomar algo y charlamos, no hay ningún problema. Pero vos como médico tenés que saber diagnóstico, patologías clínicas, tratamiento. Chao, eso, nada más. Está claro, es fácil. El tratamiento es este. Bueno, por esta paciente, bueno, esta es una paciente de 5.000 que vas a ver. Pero bueno, ya verás cómo lo haces a ese. Pero lo importante es que sepa cómo va a tratar las 5.000, no una. ¿Estamos? Siempre acuérdense eso. Siempre le decimos, busquen los diagnósticos más certeros, más comunes, no busquen el premio Nobel. Y van a ver patologías clínicas de cualquier especialidad, van a ver las raras, esas que estudiamos, una o no la van a ver nunca en su vida médica. Pero sí, sífilis, sí, Chagas, HIV, lo van a ver todos los días. La enfermedad de transmisión sexual, todos los días. Todos los días. ¿Estamos? Bueno. Bueno, vamos finalizando. Mañana tenemos los plazos clínicos, así que bueno, gracias por la atención, gracias por estar. Ya la próxima semana seguiremos con las enfermedades perinatales. Y bueno, cualquier duda, pregunta, los medios de comunicación que tenemos siempre van a ser, digamos, Roxana y todos los demás ayudantes alumnos, ¿no? Así que, bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Y mañana nos veremos en los casos clínicos. ¿Estamos? Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, Roberto. Muy linda la clase. Gracias, profe. Muy claro. Estos chicos, si no se aprende así, yo no sé cuál será la aventura de su profesión. Porque realmente, ojalá hubiésemos tenido en nuestra época el 20% de los recursos didácticos para poder estudiar.